explicando por esta vía lo que era la ley. Muchas personas a veces se preguntan, ¿qué es la ley y la gracia? Porque muchas personas no entienden lo que es la ley y la gracia. No entienden cuando Cristo viene en la gracia a imponer o, o a dar otra doctrina de enseñanza referente o diferente a la ley. Y la gente a veces no tiene este conocimiento de lo que era la ley y de lo que era la gracia. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 6 en adelante, dice, pero ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué el apóstol Pablo se expresa de esta manera? En aquel entonces, cuando el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, habían personas que estaban bajo los rudimentos o bajo la ley todavía y estaban bajo aquella letra que habían sido escritas, ¿verdad? Y aquella letra que se impuso en aquel lugar o en aquel entonces del Antiguo Testamento, y las personas estaban todavía viviendo en esa ley. Por ejemplo, la ley no es que era mala, pero había un sistema en la ley, que las personas solamente se basaban a la letra que fue escrita, y basada a esta letra que fue escrita, la gente vivía en sus errores día tras día. ¿Por qué? Porque se le olvidaba fácilmente lo que eran esta letra escrita o lo que podían decir esta letra. De modo que como veían que la ley fue puesta por Dios y en la tabla, ¿verdad? Lo que se llama el conjunto de mandamientos y reglas y normas, ¿verdad? Que Dios había dado a los israelitas por medio de un hombre llamado Moisés. ¿Qué sucede? Que al darla por medio de Moisés, ellos vivían bajo esta ley, pero vivían mayormente en un temor humano de que Dios podía hacer esto, podía hacer aquello, como podía rajar la tierra, como tragarse a la persona, como matar, como mató los jóvenes, ¿verdad? Que el fuego salió y muchos murieron en aquel lugar. Y había más un temor hacia Dios por cómo Dios actuaba que buscarlo realmente por amor. De manera que en el Nuevo Testamento ya no es de esta manera. En el Nuevo Testamento viene una gracia, en el Nuevo Testamento viene un amor hacia Dios. Depende de la convicción o cómo las personas se habían acercado al Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo va camino a Damasco a buscar a los cristianos para perseguirlos. Y de repente el Señor se le aparece en aquel lugar y él cae y él tiene un encuentro con Dios cuando Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Desde ahí en adelante, Saulo o Pablo comienza a buscar a Dios con un amor incondicional. Comienza a buscar a Dios de una manera extraordinaria, pero amando a Dios. No era por temor, no era porque venía uno, ¿verdad? De allá de Roma, venía gente a presionarlo y a decirle cómo él tenía que hacer la cosa. Tampoco era por un temor a nadie, tampoco él lo hacía porque era por aquella letra que lo agobiaba. Por eso la Escritura habla que la mucha letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica. Entonces, dice que no vivamos bajo el régimen, como él lo habla aquí, de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. O sea, había un régimen, había algo estricto. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad?
y los enemigos en aquel entonces se fusilaban, ¿verdad? Se quitaban del medio. Pero Jesús viene con otra enseñanza en el Nuevo Testamento. Y dice Jesús que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Yo no sé si usted entiende la diferencia, lo que es la ley y la gracia. Porque en la ley inmediatamente usted cometía un error basado, estoy hablando en pecado, y inmediatamente usted era desarraigado de la tierra. Por ejemplo, la mujer que pecaba en el Antiguo Testamento, la sacaban y la apedreaban, ¿verdad? Y la maltrataban. Pero cuando llega Jesús, vemos a la mujer, ¿verdad? Ramera, como el Señor intervino para que aquella mujer no fuese fusilada en aquel lugar, porque la mujer era muy menospreciada, era la mujer. La mujer era tratada como nada en aquel entonces. Entonces, el Señor viene con otra enseñanza, le da la importancia realmente a la mujer como el primero que le dio la importancia a la mujer, que las mujeres deben de estar de rodillas y dándole gracias a Él, fue Dios, ¿verdad? Cuando la prostituta que fueron a apedrearla, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y la libró allí, ¿verdad? O sea que todas las mujeres tienen que estar agradecidas de ese Dios maravilloso que te ha dado la gracia y te ha librado de tantas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que si hubiese sido en el Antiguo Testamento, esa mujer, porque era una costumbre que traían, era una costumbre que traían en sus venas, era una costumbre que traían de señalar, de apedrear, ¿verdad? De acusar a aquellos que cometían cualquier error o cualquier pecado. Pero el Señor, que es bondadoso, lleno de misericordia y de amor, vino y la libró a aquella mujer. Entonces, la diferencia entre lo que es la gracia y la ley es que la ley de aquel entonces se llamaba la ley mosaica, ¿verdad? Mosaica, ¿verdad? Que era un conjunto de mandamientos y reglas y normas que Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés, principalmente en el libro de eso. No se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a lo que conocemos la Torá, ¿verdad? O el Pentateuco. La ley incluía mandamientos sobre religión, ética y sociedad. O sea, aparentemente no se veía que era mala, ¿verdad? Pero había un régimen fuerte en esa ley. Nadie podía cometer nada. Lo mataban automáticamente. El aspecto religioso, ritos, sacrificio, adoración, la prohibición a la idolatría y otra práctica religiosa. En el tiempo de la gracia, imagínate, ahora mismo existe lo que es lo católico. Nosotros no le prohibimos a los católicos que prácticamente que adoren imágenes y tantas cosas. En aquel entonces se levantaba una imagen, miren por ejemplo lo de Aarón, ¿verdad? Que de oro levantaron una imagen. ¿Qué pasó? La tierra se rajó y se llevó. Yo creo más de la cuarta parte se llevó y la tierra se lo tragó. ¿Usted entiende la diferencia que cuántos católicos no están adorando imagen por ahí? Y Dios no hace nada, o sea, no le quita la vida, no le derrumba un techo, no lo mata por eso, sino que le da larga al asunto. Ahora, todo eso tiene su consecuencia divina, pero no es que Dios en el tiempo de la gracia está quitándole la vida a personas así, no. Entonces, esa es la diferencia de lo que es el tiempo de la gracia y el tiempo de la ley. Aparte de religioso, de hacer culto de idolatría y otra práctica religiosa, como se vivía en aquel entonces, ¿verdad? Normas sobre la moralidad, la justicia social y el trato hacia lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que
regla para resolver conflictos, castigo por delito y norma sobre contratos. O sea, había un contrato sobre algo y normas que establecían sobre los contratos, sobre la palabra, sobre los sellos que se sellaba aquella palabra, y había muchas formas de cómo resolver conflictos dentro de las leyes. ¿Entiendes? Dentro de las leyes. Por ejemplo, la ley decía que si usted tenía un animal y yo hacía un hoyo en un camino donde ese hoyo no se debía de hacer y el animal de usted caía en ese hoyo y aquel animal moría, ¿verdad? En la caída. Decía la ley que aquel animal tenía que mocharse en dos, cortarse en dos, y yo tomar la mitad de aquel animal y usted la mitad, dando a entender la unidad, ¿verdad? Para que no haya conflicto. Pero también aquel que hizo el hoyo tenía que pagarle el animal completo al dueño, aunque compartían la mitad de aquel animal. Bueno, pero eso usted la gracia no lo ve de esa manera, ¿me está entendiendo? Sino de otra manera, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Que todo, hay una fuerte diferencia en lo que es la ley y lo que es la gracia. Había norma, conducta, había formas extrañas de cómo someter a la gente, ¿verdad? Se veía bien de cómo someter a la gente, pero la gente por temor lo hacía. Porque si no cumplía aquello, posiblemente hasta la vida podía perder y podía ir preso y mal preso. Pero en la gracia no es de esta manera. ¿Cuántas personas no andan por ahí haciendo lo malo, robando, estafando, engañando? Y usted no ve que el Señor lo mata. Bueno, el Señor permite que la ley terrenal haga su trabajo, ¿verdad? Haga su trabajo normal, pero el Señor no interviene en cuanto a eso, o sea, no le quita la vida a nadie que esté haciendo cosas extrañas. En el mismo pueblo de Dios hay muchísima gente que hace muchísimas cosas extrañas, pero esto tiene su consecuencia divina, su consecuencia divina. En el tiempo, ¿en cuál tiempo, varón, lo tendrá? En el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Así que no se desespere si alguien le está haciendo daño, si alguien lo está persiguiendo. No se desespere por tener esa mentalidad de la ley, querer quitarle la vida, quitarlo del medio, tener odio en su corazón. No, en el tiempo de Dios, en el tiempo divino, esa persona tendrá su paga divina. Entonces tenemos que entender esto. Entonces esta es la diferencia, ¿verdad? De la gracia y la ley. En aquel tiempo eran ritos, sacrificios, adoraciones, ¿verdad? Prohibiciones de idolatría y otras cosas, de prácticas religiosas, ¿verdad? De reglas para resolver conflictos y tantas cosas de estas. Pero aquí es diferente. Aquí usted comienza a adorar a Dios y se mete en un monte a adorar a Dios y allí Dios lo escucha. Se mete en su habitación a adorar a Dios y allí Dios lo escucha. O sea, usted no tiene que agarrar un macho cabrío, un animal, ¿verdad? Y partirlo en dos. O agarrar la sangre, ¿verdad? Sacarle la sangre y sacrificarle a aquel animal al Señor. Ya usted no tiene que hacer absolutamente nada de eso. Con arrodillarte y decir, Señor, perdóname, tus pecados son perdonados, automáticamente son perdonados. Entonces, esta es la diferencia de la ley y la gracia, que tenemos un mediador que se llama Jesucristo, que es mediador entre el Padre, ¿verdad? Y nosotros, para interceder por nosotros. Tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Y es por esto que no es lo mismo la ley y la gracia. Porque Cristo rompió el hallazgo de la ley, ¿verdad? Para cumplir lo que es la gracia
esa gracia preciosa que nos arropó, que nos llamó, que nos predestinó desde el vientre de nuestra madre para que predicásemos un evangelio santo, divino y puro hasta los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.